Muy buenos días, hermanos. Nos alegra muchísimo estar aquí nuevamente para continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Y hoy, en esta mañana, esperamos estudiar 2 versículos y de esa manera terminar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Hemos procurado durante esta serie de las 7 iglesias realizar 3 prédicas con relación al mensaje de cada una de las iglesias. Y en esta mañana nos corresponde el mensaje de cierre para la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 10 y versículo 11. Y dice el texto de la siguiente manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros hemos tenido la oportunidad en 2 domingos de estudiar sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna. Estuvimos mirando y hemos comprendido, gracias a Dios, que el mensaje a cada una de las iglesias no es un mensaje, aunque es un mensaje individual, realmente es un mensaje para toda la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos, y que muestra una realidad por la cual la iglesia cristiana debe pasar o debe enfrentar. En este caso, la realidad que nos muestra la iglesia de Esmirna es la realidad del sufrimiento, la realidad de la tribulación, una realidad de fuerte amenaza por parte de los romanos o del imperio romano, pero también ese imperio romano está aliado con algunos judíos que se dicen ser y no son, y que están causando gran amenaza o gran aflicción a los creyentes en la iglesia de Esmirna. En el mensaje de la iglesia de Esmirna estuvimos viendo en el domingo pasado y también hoy continuamos hablando de la gran oposición que los creyentes están recibiendo por parte de Satanás. Es interesante porque en lo que llevamos de este libro de Apocalipsis, esta es la primera oportunidad que se va a hacer mención a Satanás o al diablo, el acusador o el calumniador o el adversario. Y es muy importante porque muchos de nosotros cuando estudiamos el libro de Apocalipsis estamos o tenemos en mente el dragón y el falso profeta y las bestias, y casi que pensamos que el libro de Apocalipsis es una apología sobre Satanás, o es una apología sobre el atentado o la opresión que ejerce Satanás sobre la iglesia. Pero llevamos ya 25 domingos y no habíamos mencionado a Satanás solo hasta hoy, porque la Biblia lo menciona, en el orden lógico del desarrollo del libro de Apocalipsis. Entonces lo que vamos a ver en este capítulo, en esta semana hoy, es cómo Satanás ejerce fuerte presión y fuerte oposición contra la iglesia de Jesucristo, generando aflicción, tribulación, angustia y blasfemia, a tal punto que los hermanos estén en serias situaciones de temor y posiblemente de amenaza y no sabiendo qué hacer. Y el Señor les da un mensaje de esperanza. De los 7 mensajes a las iglesias, el mensaje de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son los únicos que no reciben reproche de parte del Señor. Estamos hoy terminando este mensaje y no recibe reproche, más bien recibe aliento en medio de la persecución. Nosotros hemos estudiado por la Biblia y también hemos escuchado y leído en la historia que hubo un periodo de la iglesia después de Jesucristo que se llamó el periodo de la iglesia perseguida, que fue un periodo muy amplio. Se cree que fueron unos 250 años en este periodo de la iglesia perseguida. Y en ese periodo hubo muchísimas torturas contra los creyentes. Se cree que por lo menos 6 millones de creyentes fueron torturados durante ese periodo de 250 años. Eso es muchísima población. Fueron torturados de muchas maneras. Una de las formas clásicas de tortura era echados a fosos de leones para que los devoraran vivos en anfiteatros donde habían grandes espectadores aplaudiendo y pues ovacionando la quema de cristianos. Otra forma común que se usó en esa época para torturar a los creyentes fue poniéndoles aceite y quemándolos vivos, o prendiendo hogueras y quemándolos vivos, o descuartizándolos. Muchísimos creyentes fueron torturados. Recordemos que aquí mismo en Esmirna, uno de los ancianos de la iglesia fue torturado cruelmente, y dice la historia que fue el 12º mártir de Esmirna, que fue Policarpo, un anciano fiel, temeroso de Dios. Y también la Biblia nos va a hablar de otro que fue de Pérgamo, que fue también torturado cruelmente. Entonces muchísimas personas fueron martirizadas, encarceladas, echadas a los leones, quemadas vivas, porque los romanos y los judíos se habían aliado para perseguir a los cristianos. Pero detrás de los romanos y de los judíos, ¿quién está?
Satanás, el adversario, el calumniador de los creyentes, el opositor de los creyentes. Pero en medio de ese plan de Satanás para pretender destruir a los creyentes, pues en primer lugar sabemos que Satanás no puede actuar si Dios no le da la oportunidad de actuar. Es decir, no es un agente libre que actúa con autonomía contra los creyentes, sino que más bien es un instrumento en las manos de Dios para cumplir un propósito. Y en segundo lugar, en el mensaje de Esmirna vamos a ver cómo el Señor consuela, anima y fortalece a los creyentes en medio de la persecución. Nosotros en medio de semejante persecución, como la que estaban viviendo los creyentes de Esmirna, esperaríamos que Dios les dijera, la persecución se va a terminar. El mensaje es, no más persecución, o no más oposición, pero no ese es el mensaje que ellos reciben. El mensaje que ellos reciben es, la persecución va a seguir, pero en medio de la persecución, ustedes recibirán la corona de la vida. Y el título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy es, yo te daré la corona, versículo 11 y versículo 9 que estamos estudiando. Yo te daré la corona. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y también en Hechos 20, 29 al 31 dice, porque yo sé de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y luego en Job, capítulo 1, versículo 25, dice el escritor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Queridos hermanos, lo que queremos meditar en esta mañana tiene que ver con un momento de muchísima aflicción para los creyentes, de muchísima persecución de diversa índole, de diversos frentes, probablemente de algunos temores naturales que surgieron en los creyentes frente a la persecución y cómo el Señor da respuesta a ese momento de aflicción. Yo te daré la corona. Y vamos a hablar básicamente de 3 áreas o de 3 aspectos o de 3 realidades por los cuales los creyentes pueden recibir la corona de parte de Dios. Son muchos los creyentes que están persiguiendo o anhelando grandes premios que honren su fidelidad o su victoria o su perseverancia. Cuando nosotros vamos a leer estos textos y los vamos a analizar un poco en detalle, nos vamos a dar cuenta que el premio al vencedor realmente no es el premio para los creyentes. Que cuando el texto bíblico habla del premio para el vencedor, el único vencedor por excelencia se llama Jesucristo. Y más bien es un reconocimiento a la victoria de Cristo y a la victoria que Él ha operado en cada uno de los creyentes, que Él ha sostenido por gracia y los ha hecho perseverar hasta el final. Es probable que nosotros antes de conocer o de estudiar la Biblia de esta manera, estábamos pensando, ¿cuántas coronas voy a recibir? Inclusive algunos ya tienen un listado, ¿cierto? Que pueden por lo menos recibir 5 coronas. Y que hay 5 coronas que Dios ofrece a su pueblo y que probablemente yo las pueda recibir todas, ¿sí? Que probablemente en el día de la premiación o en el día del triunfo final de Cristo, Él me va a entregar 5 coronas y yo las podré ostentar. Y si alguien solo recibe una, ¿yo qué voy a pensar sobre el que recibe una? Que yo tuve mayor mérito, ¿cierto? Porque yo recibí más que otro. Y muchos piensan que las coronas en la premiación tiene que ver con méritos humanos, tiene que ver con logros nuestros y tiene que ver con fruto que nosotros llevamos ante la presencia del Señor y del cual Dios queda pues sorprendido y va a manifestar su sorpresa dándonos un premio extraordinario. Pero no es eso el contexto del libro de Apocalipsis, especialmente con relación a la victoria y con relación a la premiación. Cuando la Biblia nos va a hablar de la victoria y de la premiación, va a pensar exclusivamente en Jesucristo. ¿Recuerdan cuál es el tema del libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es nuestro eslogan de estudio? Jesucristo, Cordero Vencedor. Entonces, si Jesucristo es el Cordero Vencedor, como efectivamente la Biblia lo dice,
El premio al vencedor, ¿para quién es? El reconocimiento y el honor al vencedor es a Cristo, pero que Él por gracia lo extiende o lo comparte, o por condescendencia lo pone sobre nuestros hombros o sobre nuestra cabeza, para ser honrado y exaltado Él con ese premio que nos da. En primer lugar, el texto en el versículo número 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y en primer lugar, yo quiero que pensemos que la corona que Dios va a dar es la corona de vencedor ante el temor. Es la primer corona, o el primer aspecto mejor de la premiación que se va a otorgar a los creyentes, es por la victoria que Dios les ha concedido ante el temor. Queridos hermanos, una de las realidades naturales de todos los seres humanos desde Génesis capítulo 3 es el temor, es el miedo. ¿Qué dice Génesis 3 cuando Adán y Eva se escondieron? Y el Señor los llama y ellos están en el bosque escondidos. ¿Qué has hecho? ¿Y qué responde Adán? Tuvimos temor y nos escondimos. Esa es una realidad nefasta como consecuencia del pecado. El temor no es connatural al diseño nuestro, como creados a imagen y semejanza de Dios. El temor es propio del pecado, es propio de la condición caída, es propio de la perversión y de la enemistad del hombre contra Dios. Tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Han tenido ustedes miedo? A partir de Génesis 3, todos los seres humanos, absolutamente todos, enfrentamos temor. Por diversas circunstancias, por circunstancias de la vida diaria, por circunstancias emocionales, por situaciones sobre el futuro, por nuestra trascendencia, temor a la muerte, pero no hay una persona que no tenga y que no enfrente la realidad del temor. El texto aquí nos está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, siendo que el temor es una realidad propia de todos los seres humanos, aún de los regenerados, lo que la Biblia nos está diciendo es que el Evangelio, por la gracia del Señor Jesucristo, nos da victoria sobre nuestros temores paralizantes. Los hermanos de la iglesia de Esmirna están siendo muy afrentados especialmente los judíos, que se reúnen en la sinagoga, pero que es una sinagoga de Satanás, y que están ejerciendo gran presión sobre los creyentes. Hay tres tipos de presiones que están ejerciendo los falsos judíos, que dicen ser creyentes, pero no lo son, contra los creyentes, especialmente contra los de Esmirna. Las tres cosas que ellos están ejerciendo contra ellos, en el versículo anterior lo vimos, fue gran tribulación. Es decir, los estaban molestando, incomodando, ofuscando por el hecho de ellos ser cristianos y no rendirse ante la imagen del emperador, por no adorar sus ídolos y no comer lo sacrificado a los ídolos, y porque ellos no le decían al emperador Señor, como el emperador había promovido y había promulgado. La otra cosa que estaban haciendo estos falsos judíos entre los creyentes de Esmirna fue ejercer una gran presión económica, como una especie de boicot económico, y dice la historia que probablemente ese boicot económico y esa presión económica también se tradujo en vandalismo. Es decir, estos judíos, auspiciados por los romanos, iban a las casas de los creyentes de Esmirna y eran vándalos, persiguiendo sus casas, destruyéndoles sus casas, confiscando sus propiedades y causándoles gran amenaza y gran angustia económica. Pero ¿qué fue la tercera cosa que hicieron estos falsos judíos contra los creyentes de Esmirna? Versículo 9. Habían levantado gran blasfemia contra ellos. Y la blasfemia básicamente consistía en calumnia y difamación. Los calumniaban y los difamaban sin ningún reparo, simplemente porque ellos eran seguidores de Jesucristo y porque ellos no se reunían en sus sinagogas, sino que tenían unas asambleas aparte para estudiar la Biblia y para hacer sus reuniones. Yo les pregunto, queridos hermanos, ante esas realidades, ¿es posible que alguno sienta temor? Ante situaciones de tribulación tan grandes como estas, de calumnia, de presiones económicas, ¿es posible que nosotros sintamos miedo? Yo creo que sí, yo lo sentiría y lo siento. Yo creo que no somos tan espirituales o tan ajenos a situaciones de presión tan fuerte como para no tener miedo y no angustiarnos, sino muchas veces sentir desánimo y a veces
querer reaccionar de una o de otra manera. Por eso el texto en esta oportunidad comienza con una descripción categórica para los hermanos de la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora es interesante porque el texto no solamente pone de relieve el sentimiento natural que estaban teniendo los creyentes en Esmirna, que era un sentimiento de temor, de angustia, sino que en esa misma expresión el Señor Jesús les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué es lo que les está afirmando implícitamente? Que el padecimiento va a seguir, que la prueba no va a terminar, que la situación de amenaza y de opresión y de aflicción que están teniendo no se va a detener, sino que va a continuar, pero que ellos no deben tener temor porque el Señor les está dando fortaleza y victoria en medio del temor. Recordemos que ya en el capítulo 1, versículo 17, cuando Juan vio la visión de ese ser semejante al Hijo del Hombre, dice la Biblia que cuando le vio cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esa fue la descripción de Jesús para Juan en el capítulo 1. Pero ¿cuál es la descripción de Jesús para la iglesia de Esmirna? Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero. La misma descripción y el mismo temor que enfrentaron los de Esmirna lo enfrentó el apóstol Juan cuando recibió la visión de parte del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Queridos hermanos, es muy extraordinario cómo el Señor nos consuela y nos sustenta. Nosotros esperaríamos probablemente que el Señor nos sustente diciéndonos, no temas, se acabó la aflicción. No temas, la prueba terminó. Fue hasta hoy solamente. Eso esperaríamos nosotros y eso nos traería mucho consuelo y alegría. Eso nos traería esperanza. Pero el Señor nunca nos responde de esa manera. Él nos dice, no temas, porque la prueba continúa. No temas porque las aflicciones y las persecuciones y las angustias continúan. ¿Eso les da esperanza a ustedes o les aflige? Si alguien le dice a usted, no se preocupe que esa enfermedad le va a durar 10 años, ¿cómo se siente usted? No se preocupe que ese dolor que usted tiene probablemente lo va a tener por varias semanas. No nos gusta eso. Si vamos al médico y el médico nos examina y le dice, no se preocupe, no es grave, pero prepárese para vivir con eso toda la vida. Nosotros nos sentimos muy desanimados, supremamente decepcionados y probablemente buscamos otro concepto médico. Porque ese no nos gusta, no nos favorece. Porque nosotros queremos que nos digan, no te afanes, todo se solucionó o todo terminó. Pero no es así como el Señor obra su palabra y su propósito en el corazón de su pueblo. No temas porque la prueba continúa. Y es interesante porque no solo les dice que la prueba continúa, sino que les va a dar una enseñanza extraordinaria a los hermanos de Esmirna, y es decirles quién es el que está a la cabeza de esta situación. Es muy probable que los hermanos de Esmirna se estaban indisponiendo terriblemente contra los falsos judíos, y otros estarían indisponiendo contra los jefes del imperio romano, contra el emperador y contra los emisarios del imperio ahí en la ciudad. Porque nosotros tendemos a ser así. Cuando alguien nos molesta la vida o sentimos que nos la incomoda, nosotros ¿con quién nos indisponemos? Con esa persona. Porque nosotros decimos, esa persona me está incomodando, o me está molestando, o me está causando dolor o aflicción. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice el Señor a los creyentes y también a nosotros hoy? No temas, porque ¿quién está a la cabeza de esta persecución? El diablo. El diablo. ¿Y saben qué significa diablo? Adversario. Enemigo. ¿Sí? El opositor. El antagónico de Dios es el que está a la cabeza de esta persecución. Es decir, no se molesten contra los judíos que les están causando molestias. No se incomoden contra los romanos, sino sepan que quien está liderando esta acechanza contra la iglesia, esta oposición fuerte, es el diablo. Y todavía tiene permiso para hacer más. ¿Qué va a hacer de ahora en adelante? Echará a algunos de ustedes que me están escuchando a la cárcel.
Uno diría, valiente consuelo ese. ¿Sí? ¿Cómo voy a ser consolado y animado sabiendo que quien está en la cabeza no son los judíos, sino que es una fuerza poderosa, enemiga del Evangelio, enemiga del pueblo de Dios, y que todavía tiene el permiso de echar a algunos de nosotros en la cárcel? Es extraordinario el Evangelio, porque el Evangelio, en primer lugar, para la iglesia de Esmirna, le dice: yo soy el primero y el postrero, que tengo control soberano sobre todas las circunstancias, y yo soy el que estuvo muerto y vivió. Es decir, yo soy el que enfrentó sufrimiento y persecución, el que tuve que ir a la cruz para perdonar sus pecados. La razón de la fe de ustedes obedece al sufrimiento y a mi exposición de la vida en la cruz, pero yo pude vencer la muerte y resucité y vivo por siempre. Yo soy el que estoy en medio de ustedes, no teman lo que van a padecer. Siendo que el fundamento para no temer es Cristo, por supuesto que la realidad y la circunstancia adversa de que el diablo eche a algunos de los hermanos en la cárcel, pues ya es secundario. Tenemos dos circunstancias aquí que podemos poner en equilibrio o ponerlas al frente para analizarlo. Primero es el ejemplo, el testimonio, el modelo de Jesucristo, el Cordero vencedor. Primero y postrero, que estuvo muerto y vivió. Y segundo es que Satanás echará a algunos a la cárcel. ¿Cuál de las dos verdades es más poderosa y eterna y contundente? ¿Cuál verdad nos llena de más esperanza y de consuelo? ¿Las circunstancias o las verdades eternas del Evangelio? No temas en nada lo que vas a padecer. Porque aunque sigues padeciendo fuerte persecución, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, la razón de ser de ustedes no es el sufrimiento que Satanás les pueda causar. La razón de ser de ustedes es Jesucristo, que vivió, murió y resucitó. Y luego continúa diciendo: los pondrá en la cárcel para que seáis probados y tendréis persecución. Hermanos, esta promesa y esta explicación o esta definición de la promesa de Dios y de las circunstancias que ellos van a vivir solamente pueden llegar al corazón de un regenerado. Porque un hombre no regenerado no puede entender esto. ¿Cómo así que yo pensé que Dios estaba solamente a favor de su pueblo, pero no que iba a permitir este tipo de probaciones o de aflicciones? Y este texto nos muestra una y otra vez, como muchos textos de Apocalipsis, que el plan de Dios no es prosperarnos económicamente. Por lo menos no es el plan general. Lo puede hacer de manera individual. Pero que el plan general de Dios no es prosperarnos económicamente, cero pruebas, cero aflicción, cero dolor y solo bienestar. ¿Qué es lo que muchos promueven? Usando la escritura y tergiversando textos. Que el plan de Dios es pare de sufrir. Pero aquí nos dice todo lo contrario. De seguro que ese eslogan no salió de este texto. Porque este texto es: seréis atribulados. Y seréis probados. Y seréis puestos en la cárcel. Queridos hermanos, la cárcel en ese momento y posiblemente también en nuestros días era uno de los peores castigos que existía para un ciudadano. Porque no solamente se le incomodaba con presión del gobierno, no solo se le ejercía presión económica y vandalismo público, no solo se levantaban injurias y calumnias contra ellos, sino que faltaba algo más. ¿Qué faltaba? Que los privaran de la libertad, que los pusieran en la cárcel y que fueran atribulados. Ahora, todo eso es supremamente interesante para ver cómo Dios está permitiendo situaciones difíciles para que los creyentes sean probados, pero luego les dice: tendréis tribulación por 10 días. Hay varias formas de entender este ejemplo de los 10 días. Es la primera oportunidad en el libro de Apocalipsis que aparece una mención de tiempo para explicar una circunstancia que la iglesia tiene que pasar. Y esta expresión de tiempo tiene que ver con 10 días. Es decir, es un tiempo que no sabemos si es corto o largo. Lo cierto es que es un tiempo definido por Dios. ¿Quién conoce cuál es el tiempo de la prueba nuestra? El Señor. No es un tiempo indefinido para nosotros. Puede que para nosotros sea largo, puede que para nosotros sea muy desgastante y devastador la prueba o la aflicción o la circunstancia,
pero en el corazón y en el plan de Dios es un tiempo definido. ¿Cuánto es ese tiempo? 10 días. ¿A cuánto equivale? No sabemos. Es el periodo de la prueba, es el periodo que Dios ha estipulado. Obviamente, 10 días no es igual a 10 años. Es decir, es muy fuerte la persecución, es muy grave, es muy terrible. Satanás está a la cabeza de perseguir a los creyentes, pero Dios le ha dado permiso. Dios le ha permitido que aún eche a creyentes a la cárcel, y esa cárcel es el preámbulo a la tortura o al martirio, pero esa tribulación, aún siendo larga, es corta. Es tiempo definido. Dios sabe el tiempo. El único que sabe el tiempo de la prueba tuya es el Señor. Probablemente llevas años en la prueba y tú piensas que nunca va a terminar. Pero ¿cuál es la promesa? Terminará. ¿Cuándo termina? Dios ha establecido un límite, y es un límite corto, y no temas ese padecimiento. Aún si se agudiza el padecimiento, no temas, porque el Señor está contigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: tanto así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y luego en Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Conoce Dios el tiempo de la prueba? Sí. ¿Por qué lo conoce? Porque Él es el primero y el último, y porque Él conoce todas las cosas, y porque Él ha determinado un límite para todas las cosas y circunstancias que Él soberanamente ha provisto. En Juan capítulo 15, versículo 18 al 20 dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4 y versículo 12, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo te daré la corona, dice el texto bíblico, y en primer lugar hemos dicho que esa corona viene para aquellos que Dios, por su infinita gracia, les permite vencer el temor. Nosotros no lo podemos vencer por nuestros propios medios, pero Dios, por su palabra y por su espíritu, nos sustenta y nos permite vencer el temor y ser fortalecidos en todas las circunstancias que enfrentamos en la vida. En segundo lugar, el texto continúa diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte es un encargo, es un mandato imperante para los creyentes en ese momento. Es decir, la tribulación no va a terminar, va a continuar por un tiempo más. Hay un tiempo límite para la tribulación. En esa tribulación serán probados, serán angustiados, serán perseguidos y puestos muchos de ustedes en la cárcel. Es probable que los que iban a estar en la cárcel iban a ser los líderes, los ancianos de la iglesia. Es lo más probable, porque fue una de las formas como se ejerció la persecución, y es también como la Biblia dice, ¿cierto? Dice: si atacan al pastor, dispersan el rebaño, y es una de las formas como Satanás ataca a la iglesia. Pero no tengan temor. Pero luego les dice: sé fiel hasta la muerte. Miren lo siguiente, lo interesante de cómo continúa el texto. En primer lugar dice: la tribulación continúa y muchos van a ir a la cárcel. ¿Y qué sigue diciendo? Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que les está anticipando el Señor Jesús a la iglesia? Que lo más probable es que los que van a ir a la cárcel van a morir en la cárcel.
o van a morir producto de la tortura y del martirio que ejercen estos perseguidores del Evangelio contra los creyentes. Sé fiel hasta la muerte. Ahí no les está diciendo simplemente que ellos se mantengan fiel todos los días de su peregrinación, sino que les está diciendo que lo más probable es que por esa situación de opresión ellos van a ser torturados y serán llevados a la hoguera o llevados al foso de los leones. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ese es otro aspecto importante del premio o de la honra que Dios nos muestra a través de Jesucristo, la fidelidad. En el ejercicio que hicimos con los niños, ellos estaban enseñándonos que una de las maneras como Dios honra a los creyentes es a través de la fidelidad, la corona por ser fieles. Y el texto lo está diciendo acá. Pero nosotros sabemos que ninguno de nosotros es fiel. ¿Cómo se describe Jesucristo en el primer capítulo? El fiel, el amén, el que dice y así es, el que se compromete y cumple. He aquí el fiel y verdadero. Ya Jesucristo se describió a sí mismo como el fiel, es decir, como aquel que tiene ese atributo en su esencia, en su condición de ser Dios, de fidelidad, de cumplimiento y de veracidad. Entonces, en este sentido, cuando nos dice el texto, sé fiel hasta la muerte, lo que nosotros podemos concluir tácitamente es que ningún creyente puede ser fiel hasta la muerte, y mucho menos en situaciones de opresión. Si nosotros aún sin opresión somos infieles, aún sin haber angustia nosotros somos infieles, ¿qué tal en situaciones de persecución? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando de la perseverancia de los santos, está hablando de la vida cristiana firme y conforme al corazón de Dios, pero lo que nos está enseñando aquí es que quien ejerce o quien aplica la fidelidad en el creyente se llama Jesucristo. Es decir, usted y yo no somos fieles, usted y yo somos infieles. Lo dice en 2 de Timoteo, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Yo no tengo ninguna garantía de llegar al último día de mi vida siendo fiel, ni hoy, ni ningún día de mi vida. No tengo ninguna seguridad ni ninguna garantía. Yo no soy fiel. Creo que ustedes tampoco lo son. La Biblia lo dice, no somos fieles. Entonces, ¿qué garantía tenemos de poder llegar al día de nuestra muerte siendo fieles? ¿Tenemos alguna garantía propia? No la tenemos, hermano. No dice esfuérzate a ser fiel, y aún si nos esforzáramos no lo logramos, porque no hay un día que seamos fieles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? El Señor, que es el primero y el último, el que estuvo vivo y murió y resucitó, Él es el fiel. Y como Él es el fiel y sostiene la iglesia, Él nos llevará a ser fieles hasta el último día de nuestra vida. Y eso es una garantía extraordinaria. Y es una garantía de promesa escatológica preciosa para los creyentes. Dios es fiel y el fiel vive en nosotros. Y como Él vive en nosotros, nos llevará con fidelidad a estar fieles hasta el último día de nuestra vida. Si ustedes o yo morimos hoy, siendo regenerados, ¿podemos ir al cielo? Cuando los libros se abran y nos pregunte el Señor, ¿fuiste fiel? Pues nosotros no. Pero Jesucristo, nuestro mediador y nuestro redentor, Cordero vencedor, Él es fiel y Él habita en su pueblo y esa es la garantía de recibir la corona al premio de la fidelidad. Queridos hermanos, el premio a la fidelidad no es a la fidelidad nuestra, es el premio en reconocimiento a la fidelidad de Dios. Cuando el Señor ponga la corona de fidelidad a los creyentes, no podremos sacar pecho. Probablemente tendremos que hacer como Apocalipsis más adelante lo va a describir, que ni siquiera la corona va a ser puesta en nuestra cabeza, inmediatamente tendremos que despojarnos de ella y entregarla y decir, Señor, no me pertenece. O sea, no fui fiel, no la merezco. ¿Y qué tenemos que hacer? Como dice el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, y decían, solo tú eres digno, porque tú fuiste inmolado y ofrecer las coronas delante del Señor. Cuando recibamos la corona, ninguno podremos decir, mire, la mía tenía más perlas que la tuya, o la mía me luce más que la tuya, o yo sí que me la tenía merecida.
Tenemos que decir, no me la merezco, Señor, esta es tuya, y más bien ofrecerla a la victoria de Cristo y a la fidelidad de Cristo por su iglesia. Ningún creyente en Esmirna ni en ninguna parte del mundo puede mantenerse fiel ni siquiera un día de su vida, y mucho menos en opresión. Pero Dios es fiel. Y Dios, que es fiel, aplica su fidelidad a nosotros los creyentes, aún hasta el momento de mayor persecución. ¿Se acuerdan de Antipas? Antipas fue torturado en la puerta, posiblemente saliendo del culto, o en el momento de la prédica. Fue torturado, fue muerto, pero la Biblia lo pone como ejemplo de ser un testigo o un mártir fiel. Policarpo también, la historia lo registra diciendo que fue fiel y que dijo, no podré negar a mi Señor. ¿Cómo negar a aquel que me salvó y me perdonó si Él no me ha hecho nada malo? ¿Cómo decir que Él es malo y negarlo y no honrarlo si en todos los años de mi vida, en sus 86 años que Él vivió, no ha visto ni ha entendido que Dios le haya hecho nada malo? Queridos hermanos, la garantía para nosotros recibir la corona, la fidelidad hasta la muerte, no es nuestra firmeza, no es nuestra doctrina, no son nuestras obras, sino la obra de Cristo aplicada eficazmente en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa es nuestra garantía. Amén. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No saquemos pecho pensando que somos fieles, porque no lo somos. No presumamos de algo que no somos y que nunca lo seremos. No presumamos de algo que Dios tampoco nos está diciendo que lo podremos lograr. Nuestra única gratitud y motivo de gozo y de placer y de entrega al Señor es su fidelidad perfecta aplicada en nuestros corazones. Siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Juan capítulo 11, 25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta segunda parte del texto, lo que nos está diciendo el Señor no solamente es que confiemos en Él para la vida en cuanto a las circunstancias propias de persecución, sino que confiemos en Él también para la muerte. Una de las preguntas históricas de los catecismos, ¿quién es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y responden los catecismos con buen sustento bíblico y doctrinal, nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me debo a mí, sino a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Esa es la esperanza suya, querido hermano? ¿O está confiando usted en que hoy vino a la iglesia en lugar de haberse ido de puente? Hoy fui fiel, me hubiera podido ir de puente, pero hoy fui fiel, vine a la iglesia. Y hoy traje mis diezmos, hoy soy fiel, hoy merezco la corona de la fidelidad. Pueden venir, pueden traer sus diezmos, pueden ser fieles en los deberes propios de la iglesia, pero frente a Dios somos infieles, desleales, mentirosos y todo lo que la Biblia describe. Nuestra única garantía es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Alguno de ustedes le tiene temor a la muerte? Ahora, muchos le tenemos temor a acostarnos y no levantarnos, o tenemos temor a morir de ancianos, o morir de una muerte natural. Ustedes se imaginan el temor que pudieran tener los hermanos de Esmirna, conociendo la crueldad de sus perseguidores y conociendo que otros hermanos ya habían sido puestos en la hoguera o en el foso de los leones. ¿Se imaginan la angustia de saber que cada vez que pasaban por ese gran estadio que tenían para más de 40,000 espectadores, que ese era el lugar de tortura y que probablemente yo mañana voy a estar allá, torturado? Sé fiel hasta la muerte, o no temas aún y en el momento de la muerte, porque yo estoy contigo y yo te daré la corona de la vida. Lo que nos está diciendo la Escritura, queridos hermanos, además del encargo de poner nuestra mirada en el Señor, es que la circunstancia mientras estemos aquí en la tierra se mantendrá. Hoy tenemos una prueba, mañana tendremos otra, y pasado mañana otra. La de hoy es grande, la de mañana puede ser más grande.
porque ya estamos más capacitados por Dios para afrontar mayores pruebas. Probablemente la del próximo año será terriblemente más grande, pero el Señor está con nosotros, no temas y sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 1:5. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Luego en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es probable que muchos de nosotros estemos viviendo en medio de gran persecución, o como dice ahí el texto, de manera literal, donde mora Satanás. Probablemente pudiésemos describir así parte de la realidad moral de nuestra nación. Estamos viviendo en medio de una nación donde mora y donde reina Satanás. Satanás está reinando en nuestra nación para aplicar o para aprobar leyes totalmente contradictorias a la moral y a la verdad bíblica. Una nación y unos gobernantes que están viviendo sin Dios, siendo gobernados por Satanás. ¿Qué dice el texto? No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona. En tercer lugar, el versículo número 11 dice de la siguiente manera: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en este sentido vamos a hablar de la corona de la vida. Hemos hablado de tres aspectos o tres categorías, por decirlo de alguna manera, de ese momento glorioso de la victoria final del creyente. Primero, la victoria de Cristo, que venció la muerte. Segundo, el premio a la fidelidad, y Cristo es fiel. Y tercero, la corona de la vida. El texto claramente dice, yo te daré la corona de la vida. Y continúa diciendo, el que tiene oído, oiga, porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Queridos hermanos, continúa el texto de manera implícita hablando de sufrimiento. Primero un sufrimiento muy claro y luego en la segunda y en la tercera parte un poco implícito, pero diciendo que ese sufrimiento puede acarrear la muerte de muchos, pero luego ahora decir que aún ese sufrimiento pudiera generar en algunos de los creyentes un tipo de angustia de que posiblemente muero y si no terminé siendo realmente fiel, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? Hay muchísimas iglesias que han enseñado que si yo tuve un mal pensamiento hoy y no logré arrepentirme de ese mal pensamiento y muero, ¿qué va a pasar? Que perdí mi salvación. Y eso ha generado gran angustia, ¿sí? Y gran preocupación en muchas personas. Porque dice, es que hoy yo tuve un mal pensamiento. Y yo les pregunto, ¿y cuándo no tienen malos pensamientos? ¿Cuándo no tenemos malas acciones? Si son a diario. La Biblia no nos está diciendo que por nuestras acciones se asegura la salvación del creyente. Por supuesto, todas nuestras malas acciones deben ser puestas delante del Señor y arrepentirnos. Pero no son nuestras acciones las que definen la seguridad de la vida eterna del creyente. Lo que define la seguridad de la vida eterna es Jesucristo, que vivió y que murió y luego resucitó y está a la diestra del Padre. Él nos da la corona de la vida. Y miren el contraste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, hermanos queridos, esa esperanza solo la tenemos los creyentes, que aún en la muerte pasamos a un estado de mayor felicidad y plenitud en Cristo Jesús. Que la muerte no es el estado definitivo, sino que es un eslabón o un paso para disfrutar la gloria eterna con Jesucristo nuestro Señor. Que aún en el momento de morir no es el momento de mayor frustración o de calamidad, sino que es el momento de gloria para los creyentes. El salmista decía que dichosa o que de estima es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es decir, es muy estimado, muy valorado por Dios la muerte de un creyente. Entonces no temas, ni aún en el momento de la muerte. Y luego dice el texto, porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, lo que nos está diciendo acá el texto es de la eternidad que los creyentes tenemos
en vida plena con el Señor Jesucristo. Si morimos con Cristo, no afrontaremos la condenación eterna, sino la vida eterna. Es un contraste contra aquellos opositores de los creyentes. Aquellos opositores estaban campantes, matando a los creyentes y ellos caminando como felices con una sonrisa, dando el reporte a los emperadores y diciendo, mire, estamos cumpliendo las órdenes. Nos mandaron exterminar cristianos y lo estamos logrando. Nos mandaron meterles candela y mire, aquí están los reportes, todo lo que hemos logrado. Hónrenos. Probablemente estaban recibiendo honra del imperio, ¿sí? De premios, de trofeos, porque ellos estaban logrando perseguir a los cristianos y atribularlos en gran manera y diseminarlos por otros lugares. Pero no es eso el premio que debe dar honra a nosotros. El premio que reciben los creyentes no es del emperador, no es por haber logrado un fin del imperio, sino el premio que reciben ellos es del Señor Jesucristo y no es sino nada más que la vida eterna y no sufrirán la segunda muerte. Lo que está diciéndonos el texto también aquí es que aquellos que mueren sin el Señor no tienen ninguna seguridad de vida, sino de condenación eterna. Y este texto nos ayuda, querida iglesia, a comprender que Dios desde el comienzo de la revelación que nos dio a conocer en las Escrituras, nos habla de dos destinaciones. Génesis capítulo 2 y capítulo 3 es muy claro, hablándonos de que hay dos destinaciones. Hay una simiente para muerte y para condenación y hay una simiente para vida. Los que pertenecen o los que son injertados por gracia a la simiente de la mujer o a la simiente de Cristo y que son puestos en la iglesia como piedras vivas, no sufrirán daño de la segunda muerte. Aquellos que no han sido injertados, que a Dios no le ha placido injertarlos y que Dios los ha dejado libres o los ha entregado en sus propias prevaricaciones y en sus propias maldades, sufrirán daño en la segunda muerte. Es decir, no nos confiemos de las apariencias. ¿Recuerdan el Salmo 73? Que el salmista estaba muy confundido y se hizo una pregunta que le trasnochaba terriblemente. Y decía, ¿cómo pueden prosperar los impíos? Y yo que soy buen cristiano y buen reformado y llevo mis diezmos, no prospero. ¿Se acuerdan de esa pregunta que le hizo divagar muchísimo? Y estaba en profunda agonía. ¿Por qué a ellos les va bien y a mí me va mal? Esa pregunta no la hemos hecho muchos de nosotros. No podemos ser deshonestos y decir que no hemos pensado lo mismo. Nosotros muchas veces pensamos lo mismo. ¿Por qué si yo veo que los otros obran mal, también veo que prosperan? Y logran, como dice el Salmo, con creces los antojos de su corazón y no tienen límite. ¿Y por qué a los que son creyentes y tienen una vida piadosa y se esfuerzan por cumplir los deberes que Dios ha establecido, les va mal? Pero el texto está diciendo todo lo contrario, y lo dice también el Salmo 73. Es que el fin de ellos es la muerte y la condenación. ¿Y cuál es la recompensa? Pues que les vaya bien aquí en esta vida. Esa es la recompensa, no tendrán más. No tienen ninguna recompensa eterna, no tienen ninguna esperanza después de la muerte. Por eso el eslogan de ellos es comamos y bebamos. Y por supuesto, comen y beben y hacen todo lo que quieren. Pero ese no es el eslogan del creyente. El eslogan del creyente es que a pesar de mucha tribulación, podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que en medio de gran tribulación se muestre quiénes son aprobados, y esos que son aprobados, el Señor les dará la corona de la vida y no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Está usted pensando que es fiel y le está yendo mal? ¿Y que su vecino prospera más? ¿Que el del frente ya tiene un edificio grande y usted no ha podido ni siquiera tener nada? Si usted está pensando eso, pídale perdón al Señor. Y vaya al texto y dése cuenta que probablemente esa es la prueba que Dios le ha puesto. Probablemente esa es la prueba de pasar límites económicos y pasar escaseces y de pronto tener salud muy precaria, que probablemente esas son las pruebas y las tribulaciones. Es probable que usted y yo no seamos echados a un horno hirviendo, o que no seamos echados a un foso de leones. Es probable,
Pero ¿cuáles son las pruebas que enfrentamos hoy? Que son provistas también por Dios, a veces de nuestra salud, nuestra economía fluctuante, a veces situaciones que nos limitan mucho y que eso generan gran angustia. Pero ¿qué va a pasar con los creyentes? Que Dios los sostenga hasta el final. Recibirán la corona de la vida. Y los otros vecinos del frente que hemos visto que prosperan, ¿qué va a pasar con ellos? Sufrirán daño de la segunda muerte. Es decir, tienen ya su propia recompensa, pero temporal y visible, porque cuando se enfrenten al juicio eterno de Dios, ellos sufrirán daño. Ahora, eso tiene que ver con la justicia de Dios. No nos debemos alegrar de eso que va a padecer el impío. No nos debemos enorgullecer de decir, pues no importa si tiene su buen edificio, pero lo veré ardiendo. Ese no es nuestro problema. No tenemos por qué pensar así. Nosotros tenemos que pensar que Él también debe tener la oportunidad de que se le predique el Evangelio. Y si Dios tiene a bien darle la fe, Él no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero si Dios no tiene a bien darle la fe, y no ha determinado, sino que lo ha entregado como un instrumento para juicio, pues Él sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es el beneficio eterno para nosotros los creyentes? Vida eterna y no sufrir daño eterno. Yo les pregunto, queridos hermanos, una pregunta bastante lógica. ¿Es preferible sufrir daño temporal o daño eterno? Sencilla la respuesta, ¿cierto? ¿Por qué a veces pretendemos tener más bien las cosas de este mundo y no sufrir daño temporal? Si nosotros sabemos por lógica y por sentido que es mucho mejor no sufrir daño temporal y no eterno, ¿por qué nuestro gran afán por no sufrir daños temporales? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy preguntando? ¿Por qué estamos tan afanados por no estar enfermos, por no tener límites económicos, por estar prosperados, por tener todas las comodidades? Y cuando viene una prueba nos afligimos demasiado. Porque posiblemente no hemos logrado comprender lo que significa el sufrir daño de la segunda muerte y que nosotros los creyentes por gracia hemos sido librados y como bendición o como retribución inmerecida recibiremos la corona de la vida. Ahora, esa corona de la vida no es por nuestra vida, porque quien es el autor de la vida y el dador de la vida se llama Jesucristo. Cuando se nos entregue la corona de la vida, ¿qué tendremos que decir? Yo no tengo vida propia, yo no soy vida, tú eres la vida, el Señor es el camino, la verdad y la vida, y devolver esas coronas al Señor. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y luego en Apocalipsis 21:8, para ver el contraste, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Supremamente claro, supremamente interesante. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, el Señor promete darnos la corona de la vida. Y Él va a cumplir esa promesa. Y Él no la va a cumplir sobre la base de tus hechos y de tus acciones. Él la va a cumplir sobre la base de su propósito eterno, de su plan inmaculado, de su plan inmutable. Él va a cumplir su promesa. Tenga usted la plena seguridad de que si Dios le ha dado la fe verdadera, le va a cumplir todas las promesas, no por lo que usted hace, sino por lo que Él es. Porque Él es fiel, porque Él es vencedor y porque Él es el Dios de la vida. Que el Señor nos ayude a estar esforzados y valientes. No olvidemos los encargos que la Biblia nos hace, llamándonos a confiar en el Señor. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa
será muy grande. Y luego en Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Sé fiel hasta la muerte. ¿Lo puedes hacer tú? No. ¿Qué necesitamos? Confiar en el Señor. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por esas promesas que nos das en tu palabra, que son ciertas, son verídicas y que serán aplicadas y cumplidas en el corazón de tus hijos. Señor, pero nos recuerdas una y otra vez que en absoluto podemos confiar en nosotros mismos, que no hay victoria propia, que no hay fidelidad propia y que no hay vida propia. Que todas esas recompensas que recibiremos no hacen honor a nuestra fidelidad ni a nuestra perseverancia, sino que más bien serán motivo de adoración a ti, porque solo tú eres victorioso, solo tú eres fiel y solo tú eres vida y vida para siempre. Señor, nos podemos imaginar en ese momento cuando tú de manera maravillosa te acerques a nosotros y se escuche una voz poderosa diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero nosotros sabemos que no somos ni buenos siervos ni fieles siervos, pero tú eres bueno y tú eres fiel, y es sobre la obra perfecta de Jesucristo que tenemos garantía y tenemos seguridad. Gracias porque como personas, como creyentes y como iglesia, nuestra seguridad se puede fundamentar únicamente en tu palabra. Yo soy tan infiel y tan malo como todos mis hermanos que me están escuchando hoy. Pero tú eres bueno y tú eres fiel y tú eres victorioso. Y tú que eres así y que no cambias, nos darás la corona de la vida. Señor, cuando parece ser que es el momento más glorioso para nosotros, también es un momento humillante para reconocer que no es por nuestro mérito y que no nos pertenece lo que vamos a recibir, sino que eso es tuyo también, porque todo es tuyo y no hay nada que hayamos recibido ni que podamos recibir que no provenga de ti. Gracias por tu palabra, gracias por animarnos en las dificultades. Y nos animas diciendo que probablemente vendrán otras, pero tú estás con nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro galardón. A mis hermanos y hermanas que están pasando por serias tribulaciones, que probablemente les causan gran desánimo y aflicción, consuélales con tu palabra, precioso Señor. Pon tu palabra en sus corazones y en sus mentes, para que ellos vivan por ti y para ti. Para que no miren las circunstancias como definitivas, sino que te miren a ti. Para que no nos humillemos y nos rindamos ante las circunstancias probatorias, sino que nos rindamos a ti en gratitud y en adoración. Y para que hagamos como el salmista, levantemos nuestros ojos al cielo y digamos: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias por sustentarnos y por aplicar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.